jóvenes. Vamos a continuar entonces con el capítulo 21. Ya habíamos visto entonces que pues teníamos el concepto de carga. Vamos a dibujar la carga positiva. Y esta carga a su vez producía una interacción con cargas ya sea del mismo o de signos opuestos. Si son del mismo signo, pues la fuerza es de repulsión, aquí la fuerza eléctrica. Si son de signos opuestos, pues hay una atracción, aquí habrá pues otra fuerza eléctrica diferente. Este enfoque de fuerza, nosotros pues ya lo describimos. Esa fuerza está pues en dependencia del valor de la carga que se mide en coulombs, el valor de las cargas y el cuadrado de la distancia que separa estas cargas. Adicionalmente, o avanzando en el capítulo, vimos que esta noción de fuerza pues se podía replantear, ¿sí? De manera que una carga o emite algo llamado el campo eléctrico y entonces todo el resto de cargas, en el caso de una carga positiva, las líneas de campo van hacia afuera. En el caso de una carga negativa, las líneas de campo son radiales, pero van hacia adentro. Entonces, este campo eléctrico es el responsable de que las otras cargas se den cuenta sobre la presencia de esta primera. Y en consecuencia, pues aparece la interacción eléctrica. Entonces, nosotros redefinimos la fuerza eléctrica y la reescribimos como, bueno, esa fuerza eléctrica debe estar dada por el valor de la carga que apareció y que sintió el campo, multiplicado por el campo eléctrico de la carga que nosotros ya teníamos ahí puesta. La carga que estaba emitiendo ese campo estaba rodeando el espacio a su alrededor con esta carga. Bien, bueno, y dijimos que este campo eléctrico se distribuye de forma radial, ¿sí? Se distribuye de forma radial. Hicimos un ejemplo cuando hay varias cargas, ¿cuál sería la dirección de la fuerza? Bien, vamos a pasar ahora entonces al dipolo eléctrico. El dipolo es un arreglo de cargas, ¿sí? Donde, bueno, que consiste, se le llama así porque tiene dos polos de la palabra di y tiene el polo positivo y el polo negativo. Entonces es un arreglo que consiste en una carga positiva y una carga negativa. Nosotros lo modelamos de esa manera. Tenemos acá, vamos a dibujar hoy sí, la carga negativa en color negro, la carga positiva en color rojo, y entonces están separados una cierta distancia d. Este sería un ejemplo del dipolo eléctrico. Y entonces, este dipolo, estas cargas están, digamos, en equilibrio, separados esa distancia d. De manera que el dipolo, si lo analizamos desde el exterior, desde su entorno, el dipolo es neutro. El dipolo es neutro porque tiene una carga positiva y una carga negativa exactamente. Entonces, si lo envolviéramos en una superficie y quisiéramos medir la carga eléctrica, no tendría. Bien, ¿por qué es interesante estudiar el dipolo eléctrico? Bueno, el concepto de dipolo nos va a servir posteriormente para estudiar los materiales dieléctricos y nos sirve para, pues, justamente definir el fenómeno de polarización de un dieléctrico.
Entonces nos sirve más adelante para estudiar los materiales dieléctricos. En caso de que no llegáramos, pues los de ingeniería eléctrica y química sí lo estudiarán. Y física también. Bueno, estudiamos el dipolo entonces porque en la naturaleza tenemos dipolos eléctricos naturales. La molécula de agua, que es oxígeno e hidrógeno, dos H2O, ¿verdad? Son dos hidrógenos y un oxígeno, pues la carga positiva se acumula del lado de los hidrógenos y la negativa del lado de del oxígeno, perdón, del oxígeno. Y entonces, que la molécula de agua, que es neutra, ¿verdad? Porque es exactamente la misma cantidad de carga positiva que negativa, la molécula es neutra, es un excelente solvente, es un excelente solvente. Por ejemplo, cuando se disuelve sal, la sal común, la sal es sodio y cloro. Entonces, cuando se disuelve la sal, ¿sí? Nos queda un ion se disuelve en agua, nos queda un ion de sodio y uno de cloro. El sodio, que es positivo, se va hacia pues la parte negativa donde está el oxígeno, y el cloro, que es un ion negativo, pues se va a la parte positiva. Y entonces lo importante acá es como ha disociado el sodio con el cloro, pues el agua es un excelente solvente y mantiene la solución, mantiene los iones en la solución, es decir, produce iones, ¿sí? Ioniza la molécula de sal, por un lado, con el sodio y por el otro con el cloro. ¿Cómo funciona un dipolo, verdad? Nos interesa demostrar qué ocurre con un dipolo ante un campo eléctrico. Suponga que usted tiene un arreglo de carga, pongamos acá una placa cargada con carga positiva. Esa placa cargada de carga positiva idealmente va a producir un campo eléctrico constante. Ya vamos a ver después cómo funciona esto de un campo constante cuando hagamos los cálculos de campo eléctrico por la ley de Gauss. Y entonces digamos que usted tiene acá tiene acá usted su dipolo. Entonces acá hay un campo, este es un campo eléctrico, ¿verdad? Un campo eléctrico que vaya en esa dirección, producido por cargas positivas. Por lo tanto, la carga positiva del dipolo recibe una fuerza en esta dirección, que sería una fuerza de repulsión. En cambio, la carga negativa recibe pues la misma fuerza, pero de atracción. Yo aquí estoy exagerando, ¿verdad? El tamaño del dipolo suele ser muy pequeño, se comporta como una sola unidad. Y como se comporta como una sola unidad, en este caso, la fuerza que recibe la carga positiva, la fuerza neta sobre el dipolo, la carga que recibe, perdón, la fuerza que recibe la carga positiva es igual a la que recibe la carga negativa, y por lo tanto la fuerza neta sobre el dipolo es cero. Es cero, porque la misma fuerza que se le aplica de repulsión a la positiva es prácticamente la misma que recibe la negativa. La negativa. Entonces, digamos que, digamos que como fuerza neta, pues no pues no habría fuerza neta, pero sí habría movimiento rotacional. Vean que en el dipolo se está produciendo un torque en sentido horario. Estas fuerzas, pongamos aquí el eje de rotación, ¿verdad? Estas fuerzas sí están produciendo un torque, y es un torque en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, la magnitud del torque
el torque neto, la magnitud del torque sería la fuerza que se está produciendo sobre la carga positiva, que sería Q por E, la fuerza por la distancia a la que se produce, que es de medios. Recuerden que el dipolo está separado por una distancia d, entonces está separado por d medios, y lo multiplicamos por el seno del ángulo que haya ahí, ¿verdad? Entre la fuerza y el punto de aplicación. Eso para la carga positiva. Y pues para la carga negativa es el torque también en el mismo sentido. Será Q por E, por d medios, por el seno también del ángulo. De manera que el torque neto, la magnitud del torque neto es Q por E por D por el seno de este ángulo que se haya formado. Y entonces la tendencia es que ese torque va a existir, pues, mientras el dipolo no se encuentre alineado con el campo eléctrico, ¿sí? Mientras el dipolo no se encuentre alineado con el campo eléctrico. Entonces, vamos a tener la existencia de ese torque. Para reescribir esto de una forma un poco más sencilla, se va a definir el momento dipolar. El momento dipolar eléctrico. El momento dipolar eléctrico se va a definir con la letra P. Y esto es igual, es una P minúscula, por cierto. El momento dipolar eléctrico es una P minúscula, será Q por D, donde D es el vector que apunta desde la carga negativa hasta la positiva. La importancia del momento dipolar eléctrico es que después, a partir de él, se puede definir un vector llamado polarización, que esto pues es importante ya para los dieléctricos. Por ahora, pues la importancia del momento dipolar eléctrico es que me va a permitir escribir el torque como el torque sobre el dipolo, como el momento dipolar eléctrico por el campo eléctrico, el producto cruz de ambos, el producto cruz de ambas cantidades. Entonces, el torque experimentado por el dipolo se puede escribir de esta manera. También la energía potencial potencial del dipolo, la energía potencial del dipolo que estaría dada por pues la integral del trabajo, que sería en este caso el torque por el desplazamiento, pero esta vez el desplazamiento no es lineal. Dado que estamos hablando del torque, estaríamos hablando de un desplazamiento angular desde el ángulo 1 hasta el ángulo 2. Hasta el ángulo 2. Entonces, como el torque, habíamos dicho, es en sentido horario, este torque es negativo, ¿verdad? Y por lo tanto, al hacer esta integral, estaríamos integrando
desde un valor 1 hasta un valor 2, menos el momento dipolar por el valor del campo eléctrico, que era constante, por el seno de phi, diferencial de phi. Al hacer esta integral, vamos a obtener que el trabajo es igual a el momento dipolar eléctrico por el valor del campo eléctrico, coseno del ángulo 2, menos el coseno del ángulo 1. Entonces, esto me permite, este sería el trabajo, ¿verdad?, sobre el dipolo eléctrico. Y yo sé que el trabajo es igual al negativo del cambio en la energía potencial, de manera que la energía potencial para el dipolo es una energía que depende del ángulo phi y es menos P por E coseno de phi. Esta sería la energía potencial del dipolo eléctrico. Escrito de otra manera, puede ser también el producto punto de P por E. Negativo del producto punto del momento dipolar eléctrico por el campo eléctrico. Recuerden que el producto punto me da como resultado un escalar, que sería en este caso la energía potencial. Vamos a quedarnos el día de hoy por aquí, viendo todo el panorama. Pues nos faltaba estudiar, ¿verdad?, el comportamiento de estas estructuras que nos van a ayudar más adelante en este parcial para describir cómo se comportan los dieléctricos ante pues la presencia de estos de campos eléctricos. Entonces lo más importante es que los dipolos, en este caso el agua, que es un dipolo, la molécula de agua, que es un dipolo natural, nos ayuda, ¿verdad?, como un solvente por excelencia. Nos ayuda a disolver pues diversas sustancias. Vimos que aunque la fuerza neta sobre el dipolo eléctrico sea cero, el torque no lo es. El torque no será cero. Y que también pues existirá una energía potencial del dipolo, ¿verdad? Debido a este torque que se hace sobre el mismo. Bien, vamos a quedarnos entonces el día de hoy por aquí. Y próximamente continuamos con el capítulo 22 sobre ley de Gauss.